El viento tenía ahora un sonido distinto. Cruzaba los campos como un espíritu que recorre senderos olvidados, rozando el trigo con una suavidad que no recordaba de antes. Solía esperar el zumbido del tractor, el portazo de la puerta mosquitera, las botas de Emiliano resonando en los escalones del porche. Esos sonidos se habían detenido hacía 3 semanas, pero mi cuerpo aún los aguardaba. Por las mañanas hervía el mismo café en la tetera abollada, lo vertía en la taza desportillada de siempre y miraba por la ventana mientras el sol despuntaba sobre el potrero del norte, ahora rebautizado como Lomas Verdes. Todo parecía igual, pero nada se sentía bien. Me decía a mí misma que empezaría a ordenar, limpiar la casa, vaciar los cobertizos traseros, tal vez incluso llamar a un agente inmobiliario, pero el duelo tiene una forma extraña de congelar el tiempo. Días enteros pasaban mientras me quedaba parada en el pasillo, sosteniendo una camisa de franela vieja o clasificando cucharas que ya no necesitábamos. No lloraba, ni siquiera pensaba, solo me dejaba llevar. Fue el sobre de la compañía de luz el que finalmente me despertó. Una notificación de retraso fría e impersonal. A la electricidad no le importa quién haya muerto. Sabía que la finca no se sostendría sola sin Emiliano. Él se encargaba de todo: cuentas, impuestos, reparaciones. Yo me ocupaba de la casa, la comida, el huerto. Esa división siempre tuvo sentido, hasta que dejó de tenerlo. La agente inmobiliaria con la que hablé dijo que necesitaba fotos de todo, incluidos los edificios anexos. Me detuve cuando lo mencionó, dudando más de lo que debería. Todo, repitió ella. Esa tarde me planté frente al granero de Lomas Verdes, con los brazos cruzados contra el viento de octubre. La madera estaba vieja, gastada por el clima, aún pintada de ese rojo opaco, que Emiliano insistía en retocar cada pocos años. La hiedra trepaba por los bordes. Parecía inofensivo, pero nunca había puesto un pie dentro, ni una sola vez. 17 años de matrimonio y respeté su límite. Solo es un almacén, solía decir. Nada que valga la pena ver. Nunca gritó, nunca se alteró, solo me lo decía con esa voz calma que tenía, pidiéndome que no me preocupara. Y no lo hice. Confiaba en él. No guardábamos secretos, o al menos eso creía. Adentro revisé el armario del recibidor, metiendo la mano en el bolsillo de su chamarra de trabajo. Las llaves seguían ahí, 7, todas de latón viejo y opaco. Pero una era diferente. Plateada, más nueva, más pesada. No era de las que colgaban en los ganchos de siempre. Tomé el llavero, salí de nuevo y me paré frente a la puerta lateral del granero. El candado estaba oxidado pero intacto. La llave plateada encajó perfectamente. El clic del cerrojo resonó demasiado fuerte en el aire quieto. Dudé con la mano en la puerta. Luego la empujé. El polvo flotaba en el aire como un aliento antiguo, de esos que se asientan cuando un lugar lleva años sin tocarse, no olvidado, sino intencionalmente dejado en paz. El olor me golpeó primero. No era heno, ni grasa, ni el tufo rancio de herramientas viejas. Era distinto. Papel seco, madera pulida, algo vagamente floral, que no tenía nada que hacer en un granero. Encendí el interruptor y un zumbido bajo siguió. Los fluorescentes cobraron vida en el techo, bañando el lugar con una luz fría. No me moví al principio. Me quedé ahí con una bota dentro de la puerta, el resto de mí atrapada entre la incredulidad y algo más helado. No era un granero. Ya no. El interior había sido reconstruido, paredes enmarcadas y recubiertas, el suelo lijado y sellado, incluso un conducto de calefacción a lo largo de los zócalos. Un escritorio ocupaba el centro del cuarto, limpio y vacío, salvo por un cuaderno de cuero. En la pared del fondo, estanterías albergaban filas de carpetas y cajas de archivo perfectamente etiquetadas. A la izquierda, un enorme tablero de corcho se extendía del suelo al techo cubierto por completo. Di un paso adelante. Fotografías, docenas, tal vez cientos, estaban clavadas en perfecta alineación. Todas impresas con acabado mate sin marcos. Algunas tenían las esquinas gastadas, otras parecían recién impresas. Y en casi todas Emiliano. Se veía diferente, más suave,
más joven en algunas, más desgastado en otras, pero siempre inconfundiblemente él, no con botas de trabajo y mezclilla como lo conocía, sino con ropa casual, posturas relajadas, riendo hacia la mirada de alguien más. Una mujer aparecía a su lado en muchas de las fotos. Cabello oscuro hasta los hombros, pómulos afilados y una sonrisa que no pedía permiso. Más joven que yo, por al menos una década. Había una confianza en cómo se paraba junto a él como si ese fuera su lugar. Luego estaba el chico. Al principio pensé que era su hermano. Pero el parecido era innegable, los ojos de Emiliano, la misma curva de la mandíbula, la forma familiar en que sostenía los hombros. Un adolescente en las fotos más antiguas, luego mayor. En la más reciente parecía acercarse a los 30. Estaban en un muelle con el viento en el cabello, un vaso de café de papel en la mano de Emiliano. Alargué la mano temblando. En el reverso una fecha escrita con la letra prolija de Emiliano. 14 de septiembre de 2024. Esa fue la noche en que murió. Mientras yo estaba a su lado, en la sala de urgencias, aún oliendo a guisado casero y preocupación, él había pasado parte de ese mismo día con ellos. Miré la foto, la forma en que sonreía al chico, la manera en que la mano de ella descansaba en el brazo de Emiliano. Nada de eso era casual. No era una aventura pasajera. Era una vida aparte completa. Me giré hacia el escritorio y abrí el cuaderno de cuero, necesitando ver algo, cualquier cosa que le diera sentido a esto. Pero lo que vi en la primera página fue un nombre escrito una y otra vez. Santiago Grayson. No dormí esa noche. La puerta del granero se quedó cerrada, pero las imágenes detrás de ella no me dejaban en paz. Me senté en la mesa de la cocina hasta el amanecer, con la foto del muelle apretada en una mano y una taza de té a medio tomar en la otra. El nombre en el cuaderno Santiago Grayson se repetía en mi cabeza como un cántico silencioso que no podía apagar. A las 8:30 tocaron la puerta. 3 golpes lentos, no urgentes pero firmes, como si quien estaba detrás ya supiera que yo estaría ahí. Abrí y encontré a un hombre en el porche. 30 y tantos, alto, de rasgos marcados, con un rostro serio y ojos familiares. Los ojos de Emiliano. Solo que más suaves, más tristes. Maribel Solís, preguntó. No dije nada, mi mano aún en el marco de la puerta. Soy Santiago, dijo. Santiago Grayson. El mundo se estrechó. Mis pulmones dejaron de funcionar bien. No hablé, no podía. Su nombre había llenado el granero anoche, y ahora estaba aquí parado en mi porche como si esto siempre hubiera estado destinado a pasar. Lo siento, dijo, moviéndose ligeramente. Sé que es mucho, pero pensé que debías escucharlo de mí. No me moví. Sacó un sobre manila de su chamarra sellado con una etiqueta blanca simple. Esto es para ti. Mi padre Emiliano me dijo que dejó algo contigo. ¿Un collar con una piedra azul? Tragué saliva con fuerza. Mis dedos rozaron instintivamente mi clavícula. No lo había usado desde el funeral, pero sabía exactamente dónde estaba, en su caja de terciopelo, guardado entre mis calcetines. Me lo dio 2 noches antes de morir. Dijo que le recordaba al cielo después de una tormenta. No vine a causar problemas, dijo Santiago, y no estoy aquí para reclamar nada. Pero mi madre, Noemí, falleció el año pasado, y antes de irse me pidió que lo buscara, que le contara la verdad. Hizo una pausa. Esperé. Nunca me negó, continuó Santiago. Ni una sola vez. Incluso empezó a escribir un testamento. Dijo que te lo explicaría todo pronto, pero no tuvo tiempo. Abrí el sobre lentamente. Adentro había un borrador no notariado, pero escrito con la letra inconfundible de Emiliano. Algunas partes estaban tachadas. Mencionaba a Santiago. Hablaba de una empresa de cartera que no reconocí. Y allí en los márgenes una línea subrayada 2 veces, llave de bóveda, vinculada al colgante. Acceso solo para MS. Miré la hoja, el corazón latiéndome con fuerza. El zafiro. Quería que lo tuvieras tú, dijo Santiago en voz baja. No solo la bóveda, todo. Dijo que tú eras la que nunca pedía nada y por eso merecías la verdad. Desvió la mirada por un momento hacia el granero a lo lejos.
Puedo irme si quieres, añadió. Pero no le dije que se fuera. No me moví en absoluto, porque en ese momento supe que tenía que ver qué más había enterrado Emiliano. No había hablado con Valeria en casi 8 meses, no desde el funeral de Emiliano. Llegó tarde envuelta en seda negra, con un perfume demasiado fuerte para el aire de la iglesia, ofreciendo condolencias vagas y un abrazo largo que parecía más actuación que consuelo. Recuerdo cómo miró el ataúd, ojos secos, casi distraídos. En ese momento me dije a mí misma que no le diera importancia. Pero ahora no podía ignorar las cosas que tanto me esforcé por no ver. Vivía al otro lado de la ciudad, en Colinas de Plata, en un edificio que destacaba como si no supiera dónde estaba balcones de vidrio, fuentes de piedra, estacionamiento con conserje. Valeria siempre había sido evasiva con el dinero, pero esto era diferente. Este lugar susurraba un tipo de comodidad que no se conseguía dando clases de yoga a medio tiempo. Abrió la puerta descalza, sosteniendo una copa de vino, como si fuera parte de su cuerpo. Su bata de seda anudada en la cintura, el labial impecable. Vaya, dijo, sonriendo con demasiada facilidad, si no es la señora de la finca. Entré sin responder. La sala parecía montada para una foto, mantas de piel, sintética, arte abstracto, luz de velas demasiado calculada. Mi mirada se posó en una foto enmarcada en la estantería. Emiliano y Valeria. Riendo. Copas de champán en la mano. La fecha impresa en la esquina, marzo de 2020. ¿Qué es esto?, pregunté. Ni siquiera se inmutó. Oh, eso fue en la conferencia de Puerto Azul. ¿Recuerdas? Estabas enferma ese fin de semana. No dije. No me invitaron. Ladeó la cabeza y dio otro sorbo. Emiliano dijo que sería muy aburrido para ti. Además, él y yo siempre tuvimos buena química en esas cosas. No pongas esa cara de sorpresa. Di un paso más cerca. ¿Cuánto tiempo? Valeria se encogió de hombros como si la respuesta no importara. Unos años, tal vez más. Depende de cómo cuentes. Mi voz bajó. Estuvo contigo mientras seguía casado conmigo. Ay, Maribel, suspiró dejando la copa en la mesa. Siempre estuvo contigo. Ese es el punto. Yo era el intermedio, la que no pedía nada. Tú tenías el anillo, la rutina, la finca. Yo tenía los vuelos nocturnos y los hoteles silenciosos. Sentí algo cerrarse en mi pecho, afilado y crudo. Nunca quise lastimarte, dijo, y luego hizo una pausa. Pero estoy embarazada. Es de él. El silencio envolvió la habitación como plástico. Lo dijo como un desafío, no como una confesión. Como si quisiera ver si me rompería. No lo hice. Todavía no. Me lo dijo una semana antes de morir, continuó más bajo ahora. Dijo que arreglaría las cosas, que encontraría la manera. Di un paso atrás, mis dedos cerrándose en puños sin darme cuenta. Siempre dijo que eras más fuerte que yo, añadió. Y tal vez lo seas, pero yo estaba cansada de ser la segunda. No recuerdo haber salido. Solo recuerdo caminar por el pasillo, el aire frío, pegándose a mi piel, las llaves ya en mi mano, el colgante de zafiro, presionando fuerte contra mi pecho. El banco estaba silencioso, de ese silencio que zumba bajo las luces fluorescentes y huele ligeramente a aire acondicionado viejo. Santiago estaba a mi lado con la chamarra abrochada hasta arriba, a pesar del cálido día de primavera. Frente a nosotros, Mauricio Haro, el viejo abogado de mi padre, jugueteaba con la tapa de una pluma mirando alrededor, como si se arrepintiera de haber aceptado venir. Pero había conocido a Emiliano alguna vez. Confiaba en él. Éramos dos. Habíamos llamado antes. El gerente de la bóveda alzó una ceja al ver la llave, pero no dijo nada más. Ahora nos guiaba por un pasillo alfombrado a través de 2 puertas con cerradura hasta una sala de concreto fría como un sótano. Señaló un pequeño cajón y me entregó un par de guantes. Tómense su tiempo, dijo, y la puerta se cerró con un clic detrás de nosotros. Deslicé la llave en la cerradura. Giró sin esfuerzo. El cajón salió pesado, más grueso de lo que esperaba. Adentro una carpeta beige, un sobre sellado y una bolsa de plástico transparente con una memoria USB. Ni dinero en efectivo.
ni bonos. Solo papeles y una sensación silenciosa de que estaba abriendo algo que no podría cerrarse. Levanté la carpeta primero. Documentos, docenas de ellos. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, Zúrich, Panamá, Singapur. Las cantidades no eran enormes al principio, pero crecían. Había papeles de incorporación de algo llamado Sierra Altas de registrado en Baja California, con una dirección postal que no reconocí. Mi nombre no estaba en nada, el de Santiago tampoco. Pero la firma de Emiliano estaba por todas partes. Mauricio se inclinó. No son solo empresas fantasma, dijo en voz baja. Son fachadas de lavado. Esto no es accidental. Seguí hojeando. Había correos impresos y grapados. Nombres que no conocía. Algunos que sí. Luego vinieron las fotos. Emiliano parado junto a un hombre alto con traje gris y lentes oscuros. Siempre el mismo hombre. A veces se daban la mano, a veces compartían una bebida, a veces parecían discutir frente a un auto con placas de otro estado. Una foto tenía una etiqueta con una letra que no reconocí: Bautista. Ostebo, 2023, Río Claro. Mauricio soltó una maldición por lo bajo. Javier Bautista dijo: está bajo investigación. La CNBV tal vez más. ¿Emiliano lo conocía? Santiago no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Seguí pasando páginas. Al fondo del montón había una hoja de cálculo impresa. Transferencias de activos. Más de 1 millón de pesos redirigidos a través de Sierra Alta en los últimos 6 meses. Y una nota final garabateada con la letra de Emiliano en el margen inferior. Si viene Maribel, sabe dónde está la llave. Me senté en el banco de metal, el corazón latiéndome con fuerza. El collar, la foto, el dinero. Ya no eran solo mentiras y traiciones, era riesgo, exposición. Santiago se agachó frente a mí. No tenemos que ver la memoria todavía, dijo. Podemos esperar. Asentí, pero mis ojos seguían en ese sobre. La letra era de Emiliano. Estaba sellado. Mi nombre estaba escrito al frente, y debajo otro nombre que no había visto hasta ahora. Javier Bautista. Esperamos hasta estar de vuelta en la finca. No porque fuera más seguro, nada se sentía seguro ahora, sino porque necesitaba estar en terreno conocido antes de escuchar lo que Emiliano había dejado en esa bolsa de plástico. Me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta, la memoria USB entre mis dedos. Santiago se apoyó en la encimera con los brazos cruzados con fuerza. Mauricio había vuelto a su oficina prometiendo mantener los documentos bajo llave hasta que decidiera qué hacer. Pero la memoria, eso era personal. La conecté. Apareció un solo archivo, para Maribel. Reproducir solo cuando estés sola. Hice clic de todos modos. El rostro de Emiliano llenó la pantalla. No era el hombre compuesto que recordaba de las fiestas o los domingos por la mañana. Se veía mayor, más pálido, demacrado. Su camisa estaba arrugada, el cabello ligeramente desaliñado, como si no hubiera dormido en días. Estaba en lo que parecía una habitación de hotel, pared lisa, detrás de él la lámpara demasiado tenue para ocultar las sombras bajo sus ojos. Carraspeó. Maribel dijo: si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y no hice lo que dije que haría. No te lo conté, no lo arreglé. Hizo una pausa pasándose una mano por el rostro. Tuve 2 vidas, ya lo sabes ahora. Santiago Noemí. Nunca quise construir un segundo mundo. Empezó como un error, luego una responsabilidad. Y después, tal vez, por culpa, se convirtió en un hábito. Intenté contenerlo, evitar que todo se mezclara. Pero todo se mezcla al final. Mis dedos se cerraron en el borde de la mesa. Continuó. Noemí sabía de ti. Sabía que no me iría. Nunca me lo pidió. Pero cuando se enfermó, Santiago necesitaba algo más estable. Empecé a mover dinero, a abrir cuentas, a construir un muro alrededor de él y alrededor de ti. Tragó saliva. A Valeria le di más de lo que debía. Al principio fue para mantenerla callada. Luego se complicó. Ella sabía cosas. Dijo cosas que Noemí nunca se habría atrevido a decir. Usó lo que sabía. Y luego el auto de Noemí se salió del camino. Desvió la mirada. Dijeron que fueron los frenos.
pero lo había llevado a revisión el día anterior. Intenté creer que fue una coincidencia, pero Valeria llegó al funeral como si hubiera ganado. Se inclinó más cerca de la cámara con la voz más baja ahora. Cometí errores, pero nunca dejé de amarte. Tú eras el único lugar donde me sentía en paz. Lo único real que tenía. Todo lo demás era ruido, pero estaba demasiado roto para vivir en calma. Dudó, luego asintió ligeramente. El dinero, los archivos, no son solo para protección, son una ventaja. Javier no parará hasta que alguien lo detenga, y Valeria quemará el mundo si eso la mantiene caliente. El video terminó sin un adiós. Santiago no habló, yo tampoco. Nos quedamos ahí con el resplandor de la pantalla de la laptop desvaneciéndose en negro, el sonido de nuestra propia respiración, de repente demasiado fuerte. Luego cerré la tapa y tomé el teléfono. Sabía a dónde tenía que ir ahora. Valeria abrió la puerta con esa misma sonrisa ensayada, la copa de vino ya en la mano, como si esperara a alguien que pudiera romper a llorar. No le di el gusto. No lloré, no me inmuté. Me miró de arriba abajo, con un barrido rápido y practicado. Tan pronto de vuelta, entré sin responder, el sobre ya en el bolsillo de mi chamarra. El departamento era exactamente como lo recordaba, caos, con buen gusto, vulnerabilidad curada. No me senté. Valeria se apoyó en la encimera. «¿Escuchaste algo?», dijo con naturalidad, girando su bebida. «Tu cara lo dice». No dije nada. Solo saqué el sobre de mi chamarra y se lo entregué. Lo tomó lentamente, los ojos recorriendo la letra. «¿Qué es esto?», lo dije. «Y sabe que nunca olvidaré». Abrió la boca para hablar, pero yo ya estaba en la puerta. No necesitaba su reacción. No necesitaba sus lágrimas, su rabia ni sus juegos interminables. Lo que había en ese sobre: copias de los archivos, fechas, registros bancarios, una sola imagen de la memoria. No era por justicia. Era por memoria. Por reconocimiento. Por la parte de mí que aún creía que la traición merecía un testigo. No miré atrás. A la mañana siguiente me reuní con Mauricio. Nos sentamos en su oficina en el centro con los papeles esparcidos entre nosotros, el sol de la mañana cortando el escritorio como una línea trazada. «¿Estos se quedan bajo llave a menos que te pase algo?», preguntó. Asentí. «Y los originales ya están copiados. Un juego para mí, uno para Santiago. Un tercero, enterrado lo bastante profundo». Se recostó en su silla. «¿No vas a presentar cargos?». No dije. Solo estoy harta de ser la que siempre se sorprende. No preguntó más. Creo que entendió. Esa semana puse en venta la casa y los campos. Mantuve el granero. Los demás no entendieron, agentes inmobiliarios, vecinos, incluso Santiago, pero yo sí. No quemas un lugar donde la verdad finalmente se mostró. Lo siembras. Dejas que algo más eche raíces. El día que nos fuimos me paré frente al granero una última vez y esparcí semillas de girasol en la tierra justo más allá del umbral. El suelo aún estaba desnudo, frío por las lluvias de primavera, pero ya podía imaginar la floración. Nos dirigimos al norte, más allá de los límites de San Ignacio, hacia la sombra de las montañas que solo había visto en postales. Un pequeño pueblo en Sierra Fría nos esperaba, tranquilo, olvidable, con una casita vacía y suficiente distancia de quien solía ser. Santiago iba a mi lado con la ventana entreabierta, el silencio descansando fácil entre nosotros. No hablamos mucho en el camino. No necesitábamos hacerlo. Emiliano nos había dejado demasiado. Demasiadas mentiras, demasiados nombres, demasiado peso. Pero también nos dejó el uno al otro. Y tal vez, de alguna manera, esa fue la parte que acertó. No todos los finales son huidas. Algunos son revoluciones silenciosas.